Voy a compartir mi pantalla. ¿Sí ves el documento? Sí, ya. Ok, muy bien. Bueno, este documento que estás viendo prácticamente es la planeación. Ya aquí en la plataforma, ustedes tienen ahí en la parte de archivos el programa y también tienen ya cierto material de apoyo. De hecho, ya tienen la primera actividad arriba. Entonces, aquí en programa de la materia, aquí está el programa y aquí les voy a subir, voy a poner otra carpeta donde les voy a subir material de apoyo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Bueno, lo que es Valeria, yo creo que ya, Valeria, a ti ya te di clase, ¿verdad? Sí, maestro, ya el semestre pasado, creo que en macro 1. Exacto. Y David, a ti ya te di clase, ¿no? No, profe. Bueno, Valeria más o menos conoce la metodología. Pero bueno, te explico. Esto que están viendo aquí prácticamente es el plan. Cuando yo lo termine lo voy a subir. Aquí viene una bienvenida. El escenario que vamos a usar, pues, es totalmente Teams, ¿no? Y yo normalmente para hacer las evaluaciones uso esta aplicación que se llama Socrative. Y en el momento yo les doy el nombre del salón y ustedes ya, de hecho, ahorita vamos a hacer un ejercicio al final, porque les voy a hacer como una evaluación más o menos para ver cómo vienen ustedes con respecto a esta parte de economía. Estos son los datos generales de la materia. Y el propósito precisamente de este curso, de lo que vamos a ver aquí, es que ustedes tengan un panorama, sobre todo general, sobre los diversos elementos teóricos y económicos que afectan el precio y la producción. Como estamos hablando de microeconomía 2, entonces ustedes ya deben haber llevado microeconomía 1. ¿Estoy bien o me equivoco? Sí, ya. Sí, profesor, correcto. Ok, muy bien. Entonces, el diagnóstico que voy a hacer es en base a eso, ¿no? Para ver qué tanto captaron ustedes en microeconomía 1. Esta es la continuidad de microeconomía 1. Aquí se va a analizar un poco más la cuestión de la empresa con respecto a cómo se establecen los precios, ¿no? Y cómo se establece la cuestión de la ganancia. Es decir, estoy casi seguro que ustedes cuando vieron microeconomía 1, creo que les enfocaron más a la cuestión teórica sobre la cuestión del comportamiento del consumidor. Es decir, vieron el tema de la demanda, la curva de la demanda, preferencias de los consumidores, etcétera. ¿Sí vieron eso? Sí, profesor, Valeria, sí, ok, algo muy bien. sí. Ok, bien, entonces vieron las gráficas, ¿no? De eso incluso de la utilidad marginal. Creo que se fueron más por ese lado. Estaba yo analizando Sí. el programa y está enfocado por el lado del productor, es decir, ahora nos vamos por el lado del productor, ustedes estuvieron por el lado del consumidor. Entonces, aquí en esta parte vamos a hablar de mercados, vamos a hablar de la empresa y vamos a hablar de producción, sobre todo, y cuáles son los factores que utiliza una empresa para su producción. De hecho, lo que vamos a ver es
el tema precisamente de la función de producción. En esta parte aquí vienen las competencias que ustedes necesitamos que desarrollen, que son las genéricas y las específicas. En las genéricas, pues, para que ustedes determinen los niveles óptimos de producción y sobre todo el precio. Porque aquí la pregunta es, ¿cómo establecen las empresas los precios? El ejercicio más común para establecer un precio es, por ejemplo, si tú pones un negocio, dile, bueno, vas a sacar todos tus costos, los vas a sumar y luego le vas a poner un margen de ganancia. Entonces, la diferencia de eso que te salga, pues esa va a ser tu utilidad, ¿no? Es decir, el ingreso que tú obtengas menos los costos, pues ese es lo más común que se maneja. Bueno, esto un poquito más allá porque hay que analizar ciertas cuestiones que al final de cuentas te usa un poco las matemáticas para determinar esta parte óptima de cómo establecer incluso la producción óptima y cómo se establece el precio, ¿no? Esto es con respecto a la parte de las genéricas. En lo específico, pues analizar por un lado la conducta del consumidor y la organización y el funcionamiento del equilibrio del mercado. ¿Vieron ustedes precio de equilibrio? Pregunto. No. O sea, No recuerdo, profesor. no vieron eso de la oferta y la demanda, donde se cruza. ¿Se vieron esto? Pues déjenme buscar una imagen. El punto de equilibrio. Sí, Ah, sí. pues vieron esto prácticamente, ¿no? Vieron esta. Esto fue lo que vieron. Sí, ¿no? Ah, sí. Bueno, entonces, para llegar a este punto, pues primero tuvieron que haber sacado las funciones. Pues, la función de lo que es de la curva de la oferta y la función de lo que tiene que ver con la parte de la curva de la demanda. Entonces lo que hacen es que igualan esas dos funciones y a partir de ahí hacen una serie de movimientos matemáticos, sobre todo de despeje, es decir, para encontrar ese precio de equilibrio y esa cantidad de equilibrio, ¿no? Estoy casi seguro que eso fue lo que le han enseñado. Bien. Y por ahí vieron un tema que se llama la restricción presupuestal. Esto, ¿no? Vieron parece una curva de demanda, pero realmente aquí lo que se toma en cuenta es el ingreso, es decir, dependiendo de la cantidad del ingreso que tenga la persona, es en la medida que va a hacer estas combinaciones, estos son bien Y, bien X, y esto se les pone precio. Ahora, poniéndole precio a estas dos variables y teniendo un ingreso, pues, o sea, cómo se comporta, pues, esta curva, que es la que me va a marcar mi límite. Es el límite de Aquí lo que puedo consumir, ¿no? exactamente, es mi límite que yo tengo para que yo pueda gastar ese dinero que yo tengo tomando en cuenta los precios de los bienes. Es decir, que todo lo que esté por abajo de la curva es posible, ¿no? Eso es lo que ustedes así les explicaron. Y todo lo que esté por afuera de la curva no es posible porque no me alcanzaría el dinero. Es decir, todas las combinaciones que yo haga por abajo de la curva es posible que yo lo pueda adquirir. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, bien, así un poco tomando Sí, de manera maestro. general. Pues estoy casi seguro que vieron también los agentes económicos, que son las empresas. De eso lo vimos incluso en macroeconomía, Valeria, lo que es las empresas, las familias y el gobierno, ¿no? Cómo actúa
en la cuestión de la economía. Bueno. En la unidad 1, ¿qué es lo que vamos a ver ahí? Aquí en la unidad 1 vamos a empezar a hablar sobre la teoría de la producción y los costos de la empresa. Y aquí en la unidad 1, ¿qué es lo que vamos a ver? Es la función de producción. Y la función de producción no es otra cosa que esto. Lo vamos a ir viendo. Normalmente en los libros lo encuentran con este tipo de fórmula. Y ¿qué es lo que me indica aquí? Que para producir realmente hay una determinada cantidad de factores. Nada más que así igual que la demanda, que les dicen, fíjate que para entender la demanda, para entender más bien el consumo, qué es lo que determina el consumo de la gente, pues hay una diversidad de factores como por ejemplo el gusto, las preferencias del consumidor, la moda, los bienes sustitutos, bienes complementarios, y hay un indicador en especial que toman en cuenta que es el ingreso y el precio. Y dicen, bueno, ¿saben qué? Vamos a dejar todos los factores constantes y solamente vamos a agarrar el precio. Y vamos a jugar un poco con ese factor precio para poder explicar el tema de la demanda y el tema de la oferta. Así se lo explicaron. Bueno, en este caso, para la parte de lo que es la teoría de la producción, imagínense que es casi lo mismo porque en la producción hay varios factores, pero dicen, bueno, vamos a tomar en cuenta dos factores, el capital y la gente que necesitamos para trabajar, que en este caso sería la mano de obra. En, en economía, como ustedes ven estas variables, K significa capital y L significa mano de obra. Entonces, esto hacen lo que es el factor de la producción. Bueno, y aquí en esta unidad es que a partir de la función de producción, primero vamos a analizar precisamente esta parte de lo que se llama la curva de producción, la curva de producción total, la curva de producción marginal y la curva de producción promedio. ¿Cómo se determina? ¿Qué significa cada uno de ellos? Y para eso vamos a hacer un ejercicio en una tablita. Yo normalmente esto lo explico con un ejemplo, como si fuéramos a fabricar pupitres, pero todos lo vamos desarrollando a través de una tabla. Y en segunda parte, después tendremos que ponerle precio a estos factores. Entonces, ya cuando le pongo precio a estos factores, es que empiezo a ver la parte de los costos. Entonces, claro que ¿cuál va a ser mi costo fijo? Pues el capital, ¿no? ¿Y cuál va a ser mi costo variable? Pues la mano de obra. Y entonces, por eso es que aquí dice que ustedes podrán clasificar los costos fijos y los variables de las empresas, ¿no? Aquí, que esté analizando, que estén analizando. 2, determinar el punto de equilibrio de la empresa. 3, graficar las curvas de costo total, costo promedio, es decir, vamos a graficar tanto las curvas de producción como las curvas de costos. Esa sería la primera parte. ¿Quedó claro? Sí. Bueno. En la segunda unidad, vamos a ver lo que es la producción y la distribución en el mercado de competencia perfecta. Aquí empezamos a hablar de cierta clasificación de mercados. Incluso vamos a ver el tema de cómo se clasifican los mercados. Y vamos a estar hablando de mercado de competencia perfecta y mercado de competencia no perfecta, que en este caso son los monopolios. En esta segunda unidad, lo que van a hacer aquí que se va a evaluar el mercado donde desempeña, aquí piden que ustedes tienen que como que buscar una empresa y analizarla, ¿no? Pero realmente lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a como que inventar una empresa, ¿no? Y vamos a estudiar pues la competencia que exista de esa empresa
y estimar la escala óptima de producción de la empresa. En la unidad 3 vamos a ver lo que es la producción y la distribución en el monopolio puro. O sea, vamos a hablar de mercado que no es monopolio y mercado que es monopolio. Y aquí pues vamos a hablar de cómo se identifica un monopolio, cuál es el concepto del monopolio, cuáles son los ejemplos que podemos tomar como monopolios dentro del país, porque hay monopolio privado, pero también hay monopolio público, ¿no? Y bien, y la última unidad que sería la 4, que sería la producción y la distribución del oligopolio y la competencia monopolista, ¿no? Y entonces, por un lado hablamos de competencia perfecta, por otro lado hablamos de monopolio y por otro lado vamos a hablar de oligopolio. Oligopolio es que como que solamente hay unas cuantas, ¿no? Como algo así. Muy bien. ¿Cuál va a ser la metodología de trabajar? Pues yo les voy a subir prácticamente las actividades aquí en Teams. Ustedes van a ir desarrollando las actividades. Ya saben que son tres evaluaciones. Aquí dice analizar el comportamiento de producción y costo y análisis de artículos de revistas científicas. La verdad que pues ustedes tienen a la mano el internet y yo les voy a estar compartiendo información aquí en el Team. Eso no quiere decir que también no vayan a investigar por su cuenta. Pero bueno, dependiendo de los temas que vayamos tocando, yo les voy a ir subiendo información y ustedes van a ir desarrollando los temas. Las clases, habíamos dicho que van a ser los martes, ¿no? Martes y y viernes, nada más que hay un detalle, chavo. Sí, Habíamos quedado que el viernes era de 9 a 11. sí. Bueno, es que a mí se me está cruzando ahí, no me acordaba yo que ahí tengo planeación económica de 10 a 11. Sí, profe. Sí, dime. ¿Y si lo ponemos martes y jueves a la misma hora? No, No sé, no Valeria, podría usted. ¿a Los jueves. qué De horas? hecho, maestro, tengo yo también un problema porque se me acaba de Ajá. actualizar mi horario y mi clase de las 5 no es de 3 a 5, sino que es de 5 a 7. El día de hoy no la tuve, pero a partir del jueves sí la tendré. Entonces no sé si tengamos que volver a cambiar horario o dado el caso que me deje entrar una media hora tarde todos los días, que sea los martes y jueves. Martes y jueves, permíteme. Sí, porque a esa hora ¿A mi qué horas horario tú? yo pensé que era... Y si la jalamos para las 7. Ah, pues claro, a esa hora yo sí puedo. Ajá, que sea de 1 hora y media. Sí, sí. Sí, así sí me queda ya perfecto. En el Ok, camino, pues ya me entonces, meto a la clase sin problema. ok, bueno, entonces a las 7, ¿está bien? ¿Cómo se llama? Sí, sí, profesor. El otro, ¿cómo Valeria. se llama? No, Ahí, ahí. Sería, David. sí, David, sería martes y jueves, ¿verdad? a eso voy, pero ahorita voy. Pues solamente que sea martes y jueves a la misma hora, de 7 a 8:30. Ah, sí, está perfecto. Valeria, jueves. Sí, maestro, por mí está bien. Ok, muy bien. Entonces, digo, para que le avisen a la otra compañera, la verdad que no he podido hacer contacto con ella. No, no la Es conozco. que no la conozco, profesor. Yo ya le di clases porque la tengo dada de alta y vi que en su momento me escribió en algún momento, pero ya no la veo que como que se conecte, pues, no sé. Pero bueno, ya voy a investigar yo por ahí por la universidad. Porque como no le aparece horario, a lo mejor ni se conecta, según yo. A lo mejor. Bueno, entonces déjame aquí nada más cambiar el dato. Sería de 7 a 8:30, entonces martes y jueves.
Yo voy a poner de 7 a 9, porque la clase como marca que hace 2 horas, pero en la realidad va a ser 1 hora y media. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Nada más somos 2. Son 3 en total. Bueno, las sesiones, por ahí nomás recuérdenme que yo las grabe, porque necesitamos dejar evidencia. Entonces ahorita esta clase ya lo estoy grabando. Es decir, ustedes la pueden, de alguna otra manera, algo que no hayan comprendido, lo pueden volver a revisar el video. O en su caso me pueden preguntar, me pueden aventar la pregunta ahí en el chat y yo la veo y ya la resuelvo y yo les contesto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ok, gracias. Bueno, aquí hay algunas ligas que yo les voy a compartir en una diapositiva, que son todas estas. Estos libros que ustedes ven aquí vienen en el programa que ya está arriba. Les digo, el programa ya lo tienen ahí arriba de la materia. Solamente esta es la planeación. Bien. La evaluación, ¿cómo será? Pues ya saben que tarea y participación. Ya eso voy a contar por 30%. Asistencia 20%. Desde 4 faltas no doy derecho a examen. Y son 3 parciales que vamos a tener y cada parcial va a costar 50%. Analícenlo esto. Si ustedes empiezan a discutir por ahí que dicen, no, ¿sabes qué? ¿Por qué no le pedimos mejor al maestro que cambie esto? Porque ya lo discuten, llegan a un acuerdo y ya me lo dicen. ¿Quedó claro? El punto que voy es que esto es perfectible, Sí. pues. Bueno, eso es de manera general de lo que vamos a ver durante las clases. Aquí vienen detalladas los temas que les vuelvo a repetir, ya lo tienen ahí arriba en su programa, cuestión de que ustedes lo bajen y vamos a estar viendo a detalle cada uno de los temas de la primera unidad. Yo se los di de manera general, pero ahí en su programa viene a detalle cada uno de los puntos. Normalmente ya saben que yo dejo que desarrollen los temas y me explican y yo también explico, complemento con la explicación. ¿Quedó claro? Bueno, les había dicho que ahorita les voy a hacer un diagnóstico, no es una evaluación, no es un examen, simplemente es un diagnóstico que yo hago más o menos para saber por dónde me voy a ir. Bueno, David, te voy a enseñar esto que voy a compartir una liga ahí ahorita en el chat. Valeria ya conoce esta aplicación, para que te vayas familiarizando con ella. Esta aplicación se llama Sócrates, David. Y esta aplicación es la que normalmente yo utilizo para hacer los exámenes. ¿Cómo entras a la aplicación? Tú le das loguearte ahí en la liga que acabo de compartir en el chat y te va a pedir que te loguees como alumno, te loguees como profesor. Ustedes se van a loguear como alumnos, ¿estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Y seguidamente después te va a pedir el nombre de un salón. El nombre del salón normalmente es en mi apellido, en mayúscula. Ahí lo compartí en el chat también. Después que hayas puesto el nombre del salón, ahorita no, si entras ahorita no te va a dejar entrar porque no lo he activado. Después de que pongas el nombre del salón, vas a poner tu nombre completo y en automático te va a meter a contestar el examen. En este caso vamos a hacer el ejercicio de lo que les había dicho.
Permíteme. Ok, pueden entrar al Sócrates, por favor. Ya entré, profesor. ¿Es el que tiene 40 preguntas? Exacto. Dice diagnóstico, Ok. el examen. Sí, sí, sí. Ok, ok. ¿Estás conectado en tu teléfono o en tu computadora, David? David. En la computadora, profe. Ok, ahí compartí la liga. En el Sí, chat, sí, ya. ajá, te va a pedir el nombre del salón, que el nombre del salón es Tecillo, el room name, y seguidamente después vas a poner tu nombre y empieza a contestar. Ojo, no es examen. O sea, si tienes algún problema para entrar, me dices. Ok, ya vi que entraste. Ya entré, profe. Sí, ok, contesta.
Ya vi que terminaste, Valeria. Aguántame tantito nada más. Espera que termine el compañero. Ok, maestro, ok. ¿Cómo lo sentiste? Pues siento que son cosas que ya vi igual en su materia, tanto de desarrollo como macro, pero no me confío porque quizás estuve mal. No, para darte el dato, sacaste 62%. 72. 62. Ah, bueno, sí. Ah, bueno, estuvo normal, estuvo Sí, bien. exacto. Es que todo va relacionado, si te das cuenta. Cuando Sí. hablamos en desarrollo, al final de cuentas, ahí tocamos producción igual, pues tocamos factores de Sí, producción nada más que de sí, manera macro. ¿Sí? Bueno, ahorita nos vamos a en plan micro, pues. Te sí, llevar la ok. parte micro al plan macro. ¿Cómo vas, David? No es examen, David. Simplemente nomás para que yo cheque que de las preguntas que yo hice, en dónde fallaron en ustedes, para ver qué parte toco del tema, pues. No sabes resolver, es la última, ¿verdad? Hay una pregunta que era un ejercicio. Ah, Valeria. sí, esa yo le puse que no sabía. Ajá. ¿Me recuerdas tantito qué te pedía? Era, creo que el de factor de producción, la fórmula. Ah, ¿cuál es la fórmula? ¿Te Sí, preguntaba eso? era un ejercicio de resolver. Ok, ya. Ah, lo que te pedía es el precio el precio de equilibrio, es lo que te estaba pidiendo, ¿no? Sí, eso creo. Era Sí, un ejercicio. exactamente. Se supone que ustedes vieron eso. Por eso quiero ver qué tanto captaron esa parte, ¿no? Pero bueno, o sea, no pasa nada, pues, simplemente. Es algo que tendré que tocar. Sí, ya no recuerdo eso, maestro. Pero la verdad no O está si lo difícil. recuerdo, quizás Es que poniéndolo en práctica, pues. sí, la verdad no está difícil. Lo que pasa es que de repente yo voy a poner varios ejercicios ahí que tienen que ver con funciones, pero la realidad no está difícil. Como las matemáticas nos las explican, sobre todo el álgebra, con letras y números. Entonces Ujú. eso como que de repente nos pierde. Pero la Sí, cosa es que nos ok. digan qué significan esas letras. O sea, esas
Esas son variables, pues. Cada vez que tú dejas una letra en una función es una variable. Sí, sí, sí. Y esa variable puede valer lo que tú quieras. Esa es la realidad. Sí, Ahora, pero ok. si andas buscando en este caso, que yo estoy pidiendo el precio, voy a compartir en lo que él termina, más o menos para que te des la idea. Esta es la pregunta, ¿no? ¿Sí la ves? Sí, 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 la 39. Y Ok, la 40, las ajá. 40, sí. Bueno, esta es una función de, o sea, No, sí, perdón, sí, la como, 40. ajá, esto es solamente jugar un poco aquí, ¿no? ¿Qué pasa si le pongo datos aquí? Esto. Pero bueno, Sí, esas dos no las supe responder. bueno, ok. Eso es prácticamente cómo identificar una función. Sería un dato que yo le tendría que enseñar. Dos, estas son funciones. Esta es una función y esta es otra función. Aquí están separadas por una coma. Entonces, este es de la oferta y este de la demanda. ¿Cómo sé qué es la oferta y qué es la demanda? Porque aquí yo empiezo a jugar un poco poniéndole datos aquí. Esto. O por el signo, pues. Y entonces yo tenía que buscar un ejercicio para explicarles a ustedes cómo se encuentra el precio del equilibrio. Y es hacer despeje, es decir, voy a despejar P, despejo P, pues voy a empezar a despejar P, porque es lo que voy a buscar. Y entonces aquí jugamos un poco de que, ¿qué pasa cuando pasa del otro lado? No, pues cambia de signo. Y si ya se pasa del otro, cambia de signo. Y ya nomás lo que vamos haciendo es que vamos restando, sumando, dependiendo de lo que vaya quedando. Pero eso lo vamos a explicar con calma durante el proceso de la clase. Y entonces, ya cuando ya me queda la P solita, me va a dar el resultado. Ah, este es el precio. Entonces, cuando yo lo pongo en cada una de las funciones, de aquí, vamos a poner que P valga 5, me debe dar el mismo resultado tanto aquí como aquí. Por eso es que, por eso es que el equilibrio es esto. Que aquí es lo mismo. Este precio, tanto para demanda, es la misma cantidad como tanto para demanda como para la oferta, porque aquí está la cantidad. Pero es la misma. Este mismo precio me va a dar la misma cantidad tanto para una como para otra. Eso lo tendría yo que demostrar, ¿verdad? ¿Y por qué toco ese punto? Porque precisamente en la función de producción vamos a jugar un poco con variables, pues. Pero son variables simples, no variables tan rebuscadas, de tanta, de tanta matemática rebuscada, pues. Para que ustedes comprendan cómo funciona la función de producción. Ok, maestro, sí, entendido. Gracias. David, ¿cómo vamos? Ok, ya terminaste, ¿no? Muy bien. Vienen igual, les podría decir. Ahí en el Teams ya aparece la primera actividad. ¿Qué es lo que la primera actividad es solamente refrescar un poco la cuestión de los temas. Esto que está aquí, esta es la primera actividad. ¿Sí la ven? Sí, sí, sí se ve. Ok, entonces empezamos hablando un poco para refrescar que es la microeconomía, de dónde se deriva la microeconomía, la teoría del consumidor, la teoría del productor, teoría del mercado, mercados y tipos de mercados, y empezamos a hablar sobre producción.
Esto es lo que vamos a empezar. Esto es lo que, a partir de aquí. Aquí viene una rúbrica que igual está ahí arriba, de cómo bien, esta es prácticamente una presentación que ustedes tienen que hacer. ¿Ok? Siempre que hablamos de economía, siempre que vamos a hablar de economía, siempre tocan estos temas ustedes. Siempre. Van a estar hablando de estos temas, de demanda, inflación, dinero, mercado, incluso de crecimiento económico, ¿no? Esos son temas que normalmente toca uno cuando hablamos de economía. Y entonces, ya por más de decirles a ustedes que ustedes ya conocen el concepto de la economía, hemos discutido que si es una ciencia o no es una ciencia, pues normalmente se termina aterrizando que prácticamente es una ciencia y que se deriva de las ciencias sociales y que a través de la economía, ¿qué es lo que hacemos nosotros, los economistas? Pues estudiamos cómo se administran los recursos que están disponibles para satisfacer las necesidades de los seres humanos. También analizamos el comportamiento y las decisiones de estos seres humanos, porque ¿quiénes son los que hacemos en la economía? Pues somos nosotros, ¿no? Eso, cuando empezamos a estudiar, ustedes al inicio, cuando llevaron introducción a la economía o economía, no sé cómo se llama ahorita la materia, con, con el plan que ustedes llevaron, empezaron hablando sobre los modos de producción. Y ahí en los modos de producción, lo que se termina aterrizando, que la economía nace con el hombre mismo, pues entonces realmente los que hacemos economía somos nosotros. Y vieron por ahí esa parte que se llama el flujo circular de la economía, que no son otra cosa más que los famosos agentes económicos, que así se los van a encontrar siempre en los libros o en cualquier tema de economía. Entonces, cada vez que ustedes vean que dicen agentes económicos, pues al final de cuentas somos los mismos seres humanos, nada más que dependiendo el papel que estemos desempeñando, porque todos somos productores y todos consumidores. Entonces, lo que la microeconomía estudia estas dos partes, el comportamiento del consumidor y el comportamiento del productor, ¿no? Entonces, este término en macro que estuvieron llevando, en este caso Valeria estuvo llevando conmigo, se ve de manera más general la economía, pero la realidad es que cuando empezamos a hablar de economía, en primer plano se empezó a ver de manera micro, antes de los años 30, es decir, de 1930, antes de la crisis de 1929. Veníamos con la famosa economía clásica y veníamos caminando prácticamente con una economía empírica. Pero cuando sucede la crisis de 1929, dicen, bueno, oye, fíjate que no es tan simple la economía como la plantea Adam Smith, con esa famosa mano invisible que planteaba Adam Smith, que por sí mismo los mercados se van a regular por sí mismos, sino que el mercado tiene fallas, ¿no? Y entonces aquí hablamos sobre la cuestión de la intervención del Estado y empezamos a hablar sobre el tema de macroeconomía, pero en primer plano, lo primero fue la microeconomía. Entonces, este término realmente nosotros lo usamos para referirnos al comportamiento de estas unidades individuales, como son los consumidores, los productores, es decir, de estos agentes pues, que manejan el flujo circular de economía. Ese esquema, por ahí ya lo conocen ustedes. Es de la manera en que se divide la economía para el estudio, la economía positiva y la economía normativa. Vemos que aquí en la economía positiva se deriva lo que es la economía descriptiva y la teoría económica. En la parte de la economía descriptiva, entonces aquí, en esta parte lo que hacemos es que tomamos en cuenta la acción económica y se observa sistemáticamente el comportamiento de los agentes, ¿no? Y aquí en la teoría económica es de donde se deriva tanto la macro como la microeconomía.
Y entonces, ¿por qué? Porque aquí es donde vemos que se forman los principios y esas teorías que ustedes ya conocen y las leyes también que tienen que ver con la economía. Y en la normativa se deriva lo que es la política económica. Ya recordemos que la política económica, el encargado de llevar esta parte, pues es el Estado, ¿no? Es decir, de este lado se descubren lo que son las teorías y las leyes y por este lado se aplican. Lo que se descubre aquí se aplica acá y quién las aplica, ¿dónde se aplica normalmente? En el gobierno. El gobierno es el encargado de llevar esta parte de la política económica, ¿no? Entonces, así derivamos lo que es macro y microeconomía. Aquí hay un video que ya se los compartí ahí, no voy a ponerme a ver el video, no voy a aterrizar, déjenme. Ya les compartí ese video. Bueno, cuando ustedes estudiaron microeconomía 1, empezaron a ver un poco de esto de la teoría de la demanda del consumidor, de manera conceptual lo que es el estudio de la oferta, y lo que vamos a ver un poco es sobre la teoría de los precios, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver un poquito más aterrizado en esta parte de donde dice la teoría de los precios. Este es lo mismo. Normalmente los temas que se estudian en microeconomía son estos: teoría del consumidor, teoría de la demanda, teoría del productor, teoría del mercado y teoría del equilibrio. En esta parte de la teoría del consumidor, aquí normalmente explicamos el comportamiento de pues, es decir, de cómo se comporta el consumidor. Todos nos comportamos de maneras diferentes al momento de adquirir cosas. Y aquí entramos un poco en discusión sobre cuestiones del valor o la utilidad que nos pueden dar las cosas al momento de que nosotros tomamos la decisión de consumirlas o adquirirlas. Porque consumimos, ¿qué? Bienes y servicios, ¿no? Eso es lo que consumimos, bienes y servicios. ¿Quiénes generan esos bienes y servicios? Las empresas. ¿Y para qué las generan? Pues para satisfacer las necesidades que nosotros tenemos. Y yo les decía, nada más que hay una discusión ahí, dentro del tema de la economía, incluso cuando ustedes ven todo el pensamiento económico, hay una parte que se llaman los neoclásicos o los marginalistas. ¿Sí se acuerdan de ese tema? ¿Están ahí o ya se fueron? Sí, aquí estamos. A ver qué pregunté. Es Sobre los neoclásicos y los marginalistas. Ajá, ¿qué vieron ahí? David, ¿qué vieron ahí, David? Hablaban del valor subjetivo, ¿no? No hablan de eso, pregunto. Yo recuerdo, bueno, no sé si esto va con los marginalistas, pero sobre el coste marginal, no sé si tenga que ver un poco con eso. Bueno, sí, Que de es hecho el de ahí sale, ajá, sí, claro. O sea, de ahí se deriva todo el término marginal, ¿no? Que normalmente Sí. tiende a ser decreciente. Pero la cosa es comprender qué es lo que nos quieren decir con eso, pues. Pero tocan un tema del valor. Antes de entrar a esa parte de los costos, tocan un tema del valor resulta ser que matemáticamente nos quieren medir. O sea, estos cuates fueron como que agarraron como que las matemáticas y como que nos quieren medir el comportamiento en este caso, del consumidor. Y pero la verdad es que es difícil medir el comportamiento de una persona. No sé si me explico. O sea, matemáticamente, por mucho
por muy exacta que sean las matemáticas, no le vas a atinar a ese comportamiento. ¿Quedó claro? David. Sí, sí, sí. Ah, bueno, al punto que quiero llegar es este. Dicho de otra manera, voy a hacer una hoja aquí en blanco. Hay algo que se llama la famosa demanda, ¿no? Es fue lo que vieron ustedes. Inserta. Y los factores que determinan ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Precio, ¿Perdón? el precio. ¿Qué el precio? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa, Valeria? No sé si la oferta. No. O sea, la oferta es una cosa y la demanda es otra cosa. O sea, Ah, lo ok, que yo ya, estoy ya, ya. preguntando Sí, es, sí, sí. ¿cuáles son los factores que determinan el consumo de una persona? David me dijo el precio. Ajá, y nada más el precio. No sé si también los bienes. Sí, los bienes, pero ¿qué tipo de bienes? Los de una persona, o sea, con los que cuente. A Por ver, ac- comprende un poquito. Yo creo que no están captando. Yo lo que lo que estoy preguntando es como si yo te preguntara de manera personal, ¿qué es lo que te determina a ti consumir productos? O sea, ¿cuáles son tus factores? ¿Cuáles son los factores que te llevan a ti a consumir los X productos, lo que sea? Es decir, ¿por qué tú eliges? ¿Por qué consumes? Pues, ¿cuáles son los factores que Gusto, te determinan a consumir? ¿Perdón? gusto, preferencia. Exactamente. Entonces, gustos. Pues tus gustos van a determinar, y tus preferencias, ¿no? Van a determinar los bienes que vas a consumir. ¿Qué más? Moda, Ok, la moda. preferencia, gusto, moda. Una pregunta, si tienes dinero, si no tienes dinero, puedes comprar. No, Pues entonces el ingreso, ¿no? ingreso. Importante. Pues si tienes dinero vas a poder comprar, si no tienes dinero no vas a poder comprar. ¿Quedó claro? Entonces ahí vienen Sí, sí, sustitutos. sí. ¿Por qué vienen sustitutos? Pues, por ejemplo, no sé si deja de haber ese bien, por ejemplo, ¿qué pasaría si dejaran de producir tortilla? Pues a lo mejor me voy a consumir pan. Ese es un bien Tototopos. sustituto. ¿Perdón? Tototopos. Ándale, exactamente. O bienes complementarios, ¿no? Entonces, cuando ustedes les explican este tema, dicen, ¿saben qué? Para explicar el tema de la demanda, todo esto, lo voy a poner en amarillo, lo vamos a dejar constante. Y solamente vamos a jugar con el precio y con la cantidad, ¿no? Precio y cantidad. Y entonces aquí es donde sale esto. Voy a hacer una... Esta famosa curva, que es la curva de la demanda, ¿no? Esto es lo que sale.
Y se les empiezan a explicar así. Dicen, vamos a poner aquí el precio. Por acá vamos a poner la cantidad a demandar. Eso así de simple se les explican. Pero realmente lo que determina esto no es tan así tan perfecto como, o sea, solamente lo agarran para que ustedes comprendan cómo es el comportamiento, pues, porque el comportamiento se supone que de las personas ¿qué pasa si yo subo el precio? Pues la cantidad a demandar pues va a bajar, ¿no? ¿Y qué pasa si yo bajo el precio? La cantidad a demandar pues va a subir. Y eso, si yo le pongo números aquí, por ejemplo, imagínense que va de aquí de 1, 2, 3, 4, 5, para arriba, para arriba es más alto, ¿no? Voy a poner 10, 5, y voy a poner 2 aquí. Para arriba es más alto, ¿no? De aquí para acá es más alto. Y de aquí para acá es más alto, ¿no? Sería que 2, 5 y 10. Entonces, esta es la cantidad, así se lo explican. Y el comportamiento va a ser como está la curva aquí, que cada vez que yo suba para abajo, para arriba, el comportamiento va a ser este. A lo largo, se va a mover a lo largo de la curva la demanda, ¿no? Pero, ¿dónde queda esto? Por ejemplo, esto que dicen, bueno, vamos a dejarlo con esto constante, porque ya en la realidad esto influye. Esto que se llama gustos y preferencias. Pero esto, ¿cómo lo mido? ¿Sí me explico? Eso no sé cómo medirlo. Porque las preferencias de Valeria son muy diferentes a las preferencias de David, o mis preferencias son muy diferentes a las preferencias de ustedes. Y solamente lo voy a saber si les pregunto. Es como si tú llegaras a un restaurante y que yo te dijera, y saliera, oye Valeria, ¿me puedes dar del 1 al 10 la satisfacción que te dio ese restaurante? Entonces tú ibas a empezar a pensar, a ver, pues como me atendieron y todo eso, ¿no? Pues yo le voy a poner un 7, no sé, no sé, dependiendo, ¿no? Cómo te hayan atendido. Tú le empiezas como que a poner números a esa satisfacción, pero es algo muy subjetivo, pues. Y la economía es así, pues, porque cuando hablamos de precios, la pregunta es, nosotros, el comportamiento del consumidor lo que hace es que a través de este comportamiento y de las decisiones que hacemos de manera individual, pues también nosotros estamos poniendo precios. Nosotros somos los que movemos los precios realmente de las cosas, del mercado. Claro, hay manipulación de repente del mercado, sí hay manipulación de repente del mercado. Por ejemplo, el caso de la gasolina, ¿no? ¿Está manipulado ahorita el precio de la gasolina? Pregunto. Están ahí. Estoy hablando solo. Sí, ¿Sí qué? sí, aquí estamos. ¿Ah? Sí, aquí estamos. ¿Qué pregunté David? Sí, el precio de la gasolina está manipulado. Ajá, y la pregunta es, ajá, ¿y cuál es la respuesta? Pues yo diría que sí. Ajá, porque sí. Pues si no estuviera manipulado, fuera el mismo precio en cada gasolinera. Si no estuviera manipulado, fuera el mismo precio en cada. Eso no tiene nada que ver. O sea, la pregunta es por qué el gobierno
manipula el precio, Valeria? Yo creo que van a tener que prender su cámara. Pues realmente no sé mucho al respecto, pero sé que igual por las condiciones luego ves que va fluctuando el precio del petróleo Ok, pero ¿eso para qué lo hace el gobierno? O sea, ¿cuál es el objetivo para... de manipular el precio? no sé, maestro. Aunque no vas a saber. Déjeme lo O sea, investigo rapidito. no, no, pero es que este es algo de sentido común. O sea, la pregunta es, ¿por qué crees que el gobierno esté como que controlando ahorita el precio tratando de controlar el precio de la gasolina? Simplemente porque fue una promesa de Andrés Manuel en su campaña, pregunto. Porque en el precio real de la gasolina creo que andaría casi los 30 pesos. Pero está, ¿qué? 21 y cacho, ¿no? Casi 22 pesos está el litro de gasolina. Sí, creo que está en 21, casi para 22. Ah, pero, ajá, Creo que usted había explicado el por qué sucede eso en una clase, que es que el gobierno como que absorbe ese precio, pero no bueno, ese recuerdo precio el término tal cual. no, o sea, el gobierno no absorbe nada, realmente nosotros somos los que absorbemos ese precio. O sea, Ok. nosotros, porque la pregunta es, ¿el gobierno cómo se provee de recursos? De los impuestos, Exactamente. ¿Y quiénes pagamos los impuestos? Son nosotros. nosotros, sí. O sea, realmente los que estamos apochinando todos somos nosotros, pues. No, el gobierno dice, no, es el gobierno, no. Es que el gobierno Ok. para que pueda hacer eso, pues necesita fuerza del dinero. Lo que está haciendo es que está subsidiando, pues, el, el precio. Esa es la palabra, creo. Ajá. Y la pregunta es, ¿para qué lo subsidia? Pues lo subsidia precisamente para que no salga afectado el consumidor. O sea, para que el consumidor en la economía, en un momento dado, diga, ahorita que hay inflación sobre todo, que no le pegue tanto a las personas, pues, sobre todo ahorita el tema de la inflación, de que están subiendo los precios, sobre todo de las cosas. Imagínate si liberan el precio de la gasolina, pues mucho más van a subir las cosas. Entonces, es como que una forma de intervenir para controlar un poco la cuestión de esa volatilidad que hay en el mercado ahorita con relación a los precios. Por eso es que interviene, es manipulación al final de cuentas. A eso va a tener un costo, pues a la larga hay un costo, porque lo terminamos pagando nosotros de todos modos. Eso, no hay nada gratis, pues. Bueno, entonces, cuando ven ustedes este tema aquí, es aquí donde yo les decía, bueno, aquí están tocando sobre las cuestiones de las preferencias de las personas. En la parte de la oferta, que es la del productor, aquí es donde nosotros vamos a ver a las empresas cómo combinan esos factores productivos y cuáles son esos factores productivos. En macroeconomía vemos que son tierra, trabajo y capital, ¿no? Es decir, ¿y de dónde se obtienen? Pues de los sectores económicos, como sector primario, que es lo que podría decir que nos proporciona lo que es la materia prima para poder producir. El secundario, que es el que transforma esa materia prima en bienes y servicios, y el servicio que bueno, una parte podría decir que son los que nos ayudan a la distribución de estos bienes y servicios. Entonces, esa es la combinación que está. Pero para producir yo necesito factores. ¿Y cuáles son los principales factores? Tierra, trabajo y capital, ¿no? Esos son los principales factores. Hay un tema que tiene que ver con la cuestión del mercado. Todo esto, al final de cuentas, hacen el mercado. Todos estos estas dos partes, lo que hacen al final de cuentas es el mercado. El, mer- el mercado, eh, el concepto más común que ustedes encuentran en el Internet es un área geográfica.
donde recurren oferentes y demandantes para hacer intercambio de bienes, ¿no? Ese es como que el concepto más común. Pero la verdad, el concepto de mercado es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos haciendo transacciones y todo el tiempo el mercado se está moviendo. Es más, nosotros mismos somos los que hacemos el mercado. Desde que ustedes están, es más, yo ahorita estoy haciendo mercado. ¿Cómo estoy haciendo mercado? Porque estoy haciendo uso del Internet. Y ese uso del Internet tiene un costo al final de cuentas. Y yo es decir, yo estoy haciendo ahí ya una transacción, estoy pagando por ese servicio para que yo pueda dar mi clase. Entonces, ahí ya, ¿qué mercado estoy moviendo ahí? Pues no sé, el de las comunicaciones, por ejemplo. El hecho de que cuando ustedes se levantan y van a la universidad, toman un taxi, toman una combi, están haciendo mercado. ¿Por qué? Porque están haciendo una transacción de una persona que les está proporcionando el servicio y a cambio de ese servicio ustedes les están pagando, ¿no? Hay una transacción al final de cuentas de qué? De un servicio. Entonces, el mercado es eso, ¿no? Prácticamente hay un intercambio aquí, por eso este esquema de bienes y servicios y donde se determinan los precios de estos bienes y servicios, porque el mercado es el que mueve el precio de los bienes y servicios, el precio de estos bienes. No sé si, no fue con ustedes. Yo normalmente hago un ejercicio a veces en el salón para que vean cómo se mueve el precio. Pongo de un lado consumidores y por el otro lado pongo los productores, es decir, el consumidor que anda queriendo comprar y el otro que te anda queriendo vender. Y entonces lo más lógico que el consumidor va a tratar de buscar el precio más bajo y el vendedor te va a tratar de meter el precio más alto, ¿no? Pero luego hay un acuerdo, siempre se llega a un acuerdo en una determinación de precio. Es como cuando ustedes van por ahí con alguien que les llega a vender algo, ¿no? Y que empiezan a decirle, a regatearle, el famoso regateo, pues, que dicen, no, pues, dámelo en cuanto, y hasta que llegan a un acuerdo, a un punto medio donde quedan satisfechas las dos partes, pero es un acuerdo mutuo, pues, pero al final de cuentas, imagínense eso a gran escala, que se esté moviendo, no sé, por poner un dato, ¿no? El precio del plátano. Si yo agarro un producto del plátano, ustedes van con los productores de plátano y le preguntas, por ejemplo, oye, ¿a cómo amaneció el precio hoy del plátano? Y te van a decir, no, pues el precio del plátano hoy amaneció como a 24 pesos la caja, ¿no? Algo así, pues, por poner un dato. Y más o menos por ese precio se empiezan a mover los productores. Y este precio puede caer o puede subir, dependiendo de cómo se mueve el mercado, pues. Y entonces eso lo determina. Entonces hay una transacción, por un lado hay vendedores y por otro lado hay compradores. Entonces, eso tiene que ver con la teoría del mercado que vamos a ver, precisamente, que hay mercados de competencia perfecta y mercados de esas famosas monopolios que no son de competencia perfecta, ¿no? Entonces, monopolios, oligopolios, competencia monopolista, esos son los tipos de mercados que hay en otra clasificación de mercado, de acuerdo por su área geográfica, hay mercados locales, regionales, nacionales, mundiales. Con lo que se ofrece. Acuérdense que hay mercados de capitales, de divisas, mercado de dinero. Otro tipo de mercado, por ejemplo, el mercado negro, incluso el mercado, las drogas es un mercado, pues, nada más, quizás eso es un mercado que está fuera de la ley, pero no deja de ser mercado, porque al final de cuentas hay una transacción, ¿no? De alguien que consume droga y el otro que te la vende. Bueno, hasta ahí la voy a dejar. Empezaremos a ver estos temas. Esta va a ser la segunda actividad, pero de entrada lo que van a empezar ustedes a desarrollar es la primera actividad. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, tómenle foto tómenle una foto. ¿Ya la tomaron? Yo Sí, ya. maestro.
Bueno, esas son las preguntas que van a ir ustedes contestando en la medida que vayamos viendo el tema, los temas. ¿Ok? De la primera unidad. Por mi Ok. parte, hoy sería todo. Profe, Nos vemos entonces el jueves, quedamos, ¿verdad? el jueves. El jueves a las 7. Ese es el Sí. Sí, Profe, maestro. Sí, adelante, pregunta. la tarea que dejó la actividad, ¿nos la vamos a subir o solamente? Sí, ya de hecho ya la puse en Teams. Ah, ya. Ah, ok. Sí, ya está en Teams. Ya la actividad. Fue lo primerito que les dije. Ya en Teams. Sí, Ya pero subimos actividad. está bien. Sí, sí. Ok, gracias. O sea, esta que las acabo de presentar ahorita, esa es la segunda actividad. Sí. La primera actividad ya lo tienen, que prácticamente son datos generales, pues, conceptos generales que ustedes ya deben de dominar. O es el tema que acabo de dar, pues, dilo de otra manera. ¿Alguna pregunta, Valeria? No, maestro, todo quedó pues resuelto, gracias. Bueno, entonces, yo analizo nada más lo que ustedes contestaron y nos vemos en la próxima clase. Pueden salir si quieren. Ok, gracias. Sale, Que pasen cuídense. buenas. Bye. Buenas noches, igualmente.